Bueno, muy buenos días con todos, hermanos. Qué felicidad estar aquí en esta convocatoria tan especial que congrega a diferentes líderes eclesiales, diferentes líderes sociales, políticos, no solamente del Perú, sino también de nuestro vecino Colombia. Y más aún con la felicidad de saber que la experiencia que ellos han tenido en Colombia ha sido exitosa y ha sido un ejemplo no solamente para la región de Latinoamérica, sino para el mundo entero. En esta parte vamos a entrar un poco más de lleno a estudiar y a entender qué es la ideología de género. Realmente qué es lo que define. Ya hemos escuchado cómo actúan de forma mediática, de forma política, la intención de intimidar a la iglesia o a cualquiera que se oponga a este pensamiento único. Pero es importante comprender en qué se basa. Y para eso quizás vamos a estudiar, no sé si me ayudan con la presentación del PowerPoint, con algunas preguntas básicas que es importante responder, ¿no? Y que quizás van a dar luz del por qué existen tantas presunciones o asunciones que lo tomamos como un hecho, y a veces son estas asunciones que limitan o paralizan a la iglesia o inclusive a nuestros hijos, a nuestros jóvenes de participar, porque asumen que la defensa de la vida y la defensa de la familia es solamente una expresión religiosa. Y piensan, bueno, para que yo salga a luchar tengo que ser pues un recontra cristiano, un santo, y no es así, ¿no? Lo que nosotros más bien defendemos está fundamentado en la verdad y en la naturaleza. Y es como cristianos que nosotros tenemos el rol principal de dar a conocer estas verdades a la humanidad. Primera pregunta, ¿qué es la orientación sexual? Se habla bastante del término orientación sexual. Ordenanzas como la no discriminación por la orientación sexual, que fue la razón por la cual se creó la Coordinadora Nacional por Familia en Lima, Perú. En Lima, Perú, se fundó la Coordinadora Nacional por Familia en el 2011, precisamente para contrarrestar la ordenanza de ese momento, la alcaldesa Villarán, que proponía sacar una ordenanza de la no discriminación por orientación sexual. Entonces hay que comprender qué es la orientación sexual. Siguiente slide. La orientación sexual, según la Asociación Americana de Psicología, es una atracción. Muchos piensan y asumen que la orientación sexual es una condición. Producto de esta premisa, inclusive hace poco denunciaron al congresista Rosas a Ética por haber dicho que era una atracción y que esto era una discriminación. Pero esto no es una opinión del congresista Rosas, ni mía, no es una opinión subjetiva, ni sectorial, tampoco es una creencia religiosa, simplemente se explica la definición vigente y actual. Se define a la orientación sexual como una atracción. ¿Por qué atracción y no condición? Porque aproximadamente hasta el 2008 se creía que existía el gen gay, que uno nacía homosexual. Pero estas hipótesis ya no más se sostienen. Y quienes alguna vez levantaron estas hipótesis hoy se han retractado. Entonces, la orientación sexual es definido como una atracción. Esa atracción no solamente se limita a la homosexualidad. Por eso este colectivo se identifica como L de lesbiana, gays, bisexuales, intersexuales, transexuales. Y en realidad son más de 60 orientaciones sexuales reconocidas. Cuando se habla de la no discriminación por orientación sexual, lo que realmente se está protegiendo no es a la persona, sino a la atracción. Y los derechos no los tienen las atracciones, ni los sentimientos, ni las emociones, los tienen las personas, indistintamente de su orientación sexual, indistintamente de su religión, mas no por su orientación sexual. Es en este punto donde radica la fuerza del lobby gay. Si se asume que no se puede discriminar por orientación sexual, por lo tanto, decir que la homosexualidad es un pecado, o no es saludable, o es nocivo,
o cualquier manifestación que podría ser interpretada como negativa, entonces sería calificado como una discriminación y un discurso de odio. Esto no es una ilusión, una asunción o quizás una expresión amarillista, es una realidad. En Suecia, un pastor, por solamente leer Corintios, donde se habla de antes de conocer a Cristo, éramos adúlteros, borrachos, homosexuales, etc. Mas ya no, solo por leerlo, el defensor del pueblo fue, lo metió a la cárcel y le hizo pagar una multa. En Massachusetts, Boston, un padre de familia, por quejarse de que a su hijo le estaban dando orientación sexual, o sea, explicándole que existe más allá de ser heterosexual, y se le explica uno por uno. ¿Qué pasó con el padre? Igual fue a la cárcel y tuvo que inclusive obligado ir a un curso de preparación cívica o algo así. Y no son dos casos aislados, estos casos suceden en todo el mundo. Por eso es muy importante comprender que la orientación sexual no es una persona. La orientación sexual es una atracción. Y las atracciones requieren libertades, mas no derechos especiales, al igual que la religión. Lo que nosotros abogamos no es por un derecho o una ley de la Iglesia Evangélica del Perú. Tampoco marchamos por la ley de la Alianza Cristiana y Misionera. Nosotros marchamos por la libertad religiosa, para que el individuo y ciudadano pueda libremente decidir creer, cambiar de creencia o no creer. Y por lo tanto, el Estado solo garantiza la libertad del individuo. Si nosotros aceptamos la premisa que la orientación sexual requiere protección y por lo tanto derechos, ya hemos aceptado la ideología de género. Por eso es muy importante discernir este punto. Obama quiso en el 2008-2009 reformar el artículo 2 de la Declaración Universal sobre Derechos Humanos para incluir la no discriminación por orientación sexual. Y no pasó, precisamente por este punto. Porque lo que tienen derecho son las personas y no las atracciones. Siguiente, por favor. La otra pregunta es, entonces, ¿qué hace que una persona tenga una orientación sexual determinada? Y ahí el dilema, ¿se hace o se nace, no? Y ante esta disyuntiva, lo que han demostrado los estudios científicos y genéticos hasta el momento es que si bien la genética y las hormonas están de cierta forma asociadas, no son determinantes. Otro ejemplo, si mi madre y mi padre son diabéticos, yo puedo nacer con una predisposición a la diabetes, pero no nazco diabético. Entonces lo que la ciencia ha dicho que el gen, no existe tal cosa como el gen gay, porque la homosexualidad no está predeterminada en el ser humano, no lo está. Y si no lo está, la pregunta es, entonces, ¿cómo se adquiere una orientación sexual determinada? ¿Cómo? Y ante esta pregunta, una vez más, la Asociación Americana de Psicología, para que no se nos tilde de imponer una opinión o una creencia, ¿no?, sino lo que dice actualmente, responde así: en la mayoría de las personas, la orientación sexual se moldea a una temprana edad. El moldear requiere de un emisor y un receptor. La decisión no está en el que lo recibe, porque está siendo moldeado. Pero la decisión sí está en quien lo moldea. ¿Quién lo moldea? Los maestros, los padres, la sociedad. Los niños son muy susceptibles. Y esto lo reconoce la misma Asociación Americana de Psicología. Por esta razón, el campo de batalla de la ideología de género no es los adultos, ni siquiera el matrimonio homosexual. El campo de batalla es la mente de los niños y las niñas, para así formarlos a su imagen y a su semejanza. ¿Qué es lo que dice estas normas de los ministerios de educación, no solo en el Perú, en todo el mundo? Parten de la premisa de que los niños que ya son adolescentes, adultos, los son hombre o mujer producto de la imposición
de una cultura patriarcal, heteronormativa y religiosa. Por lo tanto, lo que ellos abogan es para el derecho del niño a tener la libertad sexual y el derecho a ser orientado sexualmente. Por esa razón, en el colegio, ahora lo que se pretende hacer es orientar a los niños para que puedan encontrar su sexualidad cuando ésta ya está definida hasta genéticamente. Entonces, el campo de batalla es la mente de los niños. Otra pregunta sería, Cristian Rosas, ¿usted está diciendo que es una decisión? Una vez más repito, no es decisión para el receptor, pero sí es decisión para el emisor. Es como yo les preguntara, ¿quién de aquí escogió o eligió hablar español y no hablar francés? Nadie lo eligió. Fuimos formados, producto del lugar geográfico donde hemos nacido. ¿Significa que no pudiéramos haber aprendido otro idioma? No. Si hubiéramos sido adoptados y llevados a otra nación, hubiéramos aprendido ese idioma de esa nación. Por eso la Biblia dice, instruye al niño en su camino, porque aún de grande no se apartará de él. El Creador, siendo consciente en toda su máxima sabiduría que la generación es moldeable, le delega esta función a los padres para formar a sus hijos, para instruir a sus hijos en función a los principios y valores eternos. Esto es el derecho de los padres. ¿Por qué? Porque los seres humanos no somos máquinas ni somos medios para la realización ideológica de terceros. En otras palabras, hermanos y hermanas, nuestros hijos no le pertenecen al Estado ni a la ideología. Dios da la vida a cada ser humano. Y por eso cada ser humano tiene un padre y una madre. Pero existe todo este sistema ideológico que pretende aislar al individuo de todo medio de protección y de libertad. La familia, la iglesia, la sociedad. Y llevar a un extremo individualista, donde el ser humano ya no es un fin, sino se convierte en un medio de realización. El niño ya no tiene el derecho a recuperar aquello que perdió, una madre y un padre, sino ahora es un medio de realización de una nueva conformación familiar, una construcción social de 2 padres o 3 padres o 4 padres o 5, o cualquier variable que el hombre se le ocurra. Estas cosas, que son obviamente mentiras, se pretenden imponer a través del peso del Estado. Y me gustaría compartir un punto que es de extrema polémica, y justo es la razón por la cual el congresista Rosas está en ética. Pero es importante presionar en este punto. Hasta ahí se podría decir que está de acuerdo los cristianos con la Asociación Americana de Psicología. No existe gen gay, muy bien, nadie nace gay. La Biblia lo dice así. ¿Es una atracción? Bueno, la Biblia lo llama inmoralidad sexual. Pero se puede lidiar, ¿no?, en la libertad. Pero acá, en la tercera parte, es donde empieza el problema. ¿Qué dicen? Hablan sobre qué sucede con las denominadas terapias de conversión. Y es ahí donde la Asociación Americana de Psicología tiene un choque no con el derecho a la autodeterminación del individuo. Reconocen en la última línea que el cliente tiene derecho a un tratamiento imparcial y a la autodeterminación de elegir qué atracción tener. Pero sí rechazan la terapia por tener conexión religiosa. En otras palabras, lo que se oponen es a la consejería pastoral. Siguiente, por favor. Y por esta oposición a la consejería pastoral o al rol de la iglesia, es que ellos responden diciendo que no se puede cambiar la orientación sexual y que no requiere tratamiento, ¿no? Sin embargo, la realidad demuestra lo contrario. Me gustaría el siguiente slide. Algunos de ustedes conocen al hermano Fernando Ñaupari. Él fue el primer transexual operado del Perú. No solamente fue operado, cambió su DNI, cambió su nombre, cambió su sexo, estuvo casado en Francia. Y cuando encontró a Dios y cambió su corazón, él pidió el divorcio a la persona con la que estaba casada en Francia. Y Francia se lo rechazó. Entonces apeló y el caso tuvo un extendido periodo donde fue obligado
a ir a terapias psicológicas y psiquiátricas para reafirmar su transexualidad. Con el tiempo, el caso llegó a las máximas instancias y finalmente, con las pruebas bioquímicas de ADN, resultados psicológicos y psiquiátricos, se determinó que efectivamente, en el caso del señor Fernando Ñapari, había existido una genuina reorientación sexual, y en un caso ejemplo. Esto, nada más que en la Corte de Francia, con respaldo médico, con respaldo científico, con respaldo jurídico. Y el Estado francés tuvo que devolverle su nombre original de Carmen Claudia Fernando Ñapari, su sexo de mujer a hombre, y le otorgó el divorcio. Los casos donde, y obviamente le preguntan, ¿no? ¿Y quién es el responsable? Porque la reorientación sexual está penada, está prohibida en Francia. Y dijo, el único responsable es Cristo, es Jesús. Y Él vive. Hermanos, Jesús sigue actuando el día de hoy y sigue haciendo milagros. Y el mundo en su rebelión lo quiere seguir ocultando a través de injusticias, como lo denunciaba el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, que decía, a través de injusticias pretenden ocultar la verdad. Es por esto que existen iniciativas que pretenden intimidar a la Iglesia, como si no existiera fundamento jurídico, científico o experiencia de la jurisprudencia internacional que respalda aquello que hacemos. Pero así como hay historias positivas, también hay historias negativas. Siguiente slide. Les voy a compartir el caso real de un niño que se llama Tomás. Tomás fue adoptado por una pareja de madres lesbianas en Inglaterra. Y Tomás, como ahora tiene el derecho a la orientación sexual desde niño, en el colegio le comenzaron a explicar, tú eres hombre, pero puedes ser mujer, como mamá y como mamá. El niño en su inocencia dijo, quiero ser como mamá. Y las madres optaron por inyectarle bloqueadores de hormonas para evitar el desarrollo de su pubertad, el crecimiento de vello facial, sus hombros, el cambio de voz. Siguiente, por favor. El niño Tomás ahora ya tiene 14 años, en el slide dice 11, pero esa es la noticia hace 3 años atrás. Tiene 14 años, ya no se llama Tomás, se llama Tammy. Siguiente slide. Y bueno, lo han transformado. Esto parecería un caso quizás aislado o amarillista, como algunos pretenden acusarnos. Sin embargo, solo en el año 2015 han habido más de 2.000 operaciones de cambio de sexo infantil en Inglaterra, sin contar Europa. ¿Por qué? Porque se aceptó que el niño tiene el derecho sexual, a la educación sexual, a la formación en función a esta ideología de género que pretende ocupar el rol de la naturaleza, lo cual establece hombre o mujer, y pretende sustituir a la naturaleza por el hombre. Y el hombre en su rebelión contra su creador y lo creado, impone su propia naturaleza pecaminosa. Y lamentablemente, los primeros en sufrir son los más vulnerables, aquellos que no tienen voz. Y es ahí donde uno se pregunta, ¿cuál es la institución establecida en la tierra encargada de ser baluarte y estandarte de la verdad? Es la Iglesia, hermanos. No es el Poder Judicial, no es el Congreso de la República, no son los directores, es la Iglesia. La Iglesia tiene el mandato divino a proclamar la verdad a tiempo y afuera de tiempos, asumiendo cualquier consecuencia que el hombre en su rebelión pretende imponer. Pero nuestro compromiso no es ante un político, un partido político, un país. Nuestro compromiso es con nuestro Creador, con nuestro Padre, con nuestro Salvador, que nos inspira a actuar. Siguiente, por favor. En el año del 2000 se
financió el proyecto más ambicioso de la historia humana sobre el estudio genético. Este proyecto se llamó el Proyecto Genoma Humano. Por años, cientos de genetistas y cientos de científicos se dedicaron exclusivamente a estudiar el gen humano, para responder así a las muchas preguntas, como una de ellas: uno nace gay, uno nace cristiano, uno nace ateo. Y las conclusiones de este estudio, que duró años, y que dicho sea de paso, su director, Francis Collins, fue condecorado en la Casa Blanca por el mismo presidente Obama, quien lo calificó con el mejor científico con vida, y nombrado como director del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, hasta el día de hoy, vigente. Concluyó diciendo que no hay ni gen homosexual ni gen de Dios. En otras palabras, el hombre no nace homosexual, así como no nace religioso. En ambos casos se transforma en lo uno y en lo otro. Siguiente. El teorista Simon Levi, neurocientista, que supuestamente había localizado la parte del cerebro gay, en el ser humano, una parte del cerebro gay, se rectificó, porque se replicaron los estudios, y ante la evidencia de los resultados del proyecto Genoma Humano, no le quedó más que retroceder, y terminó declarando lo siguiente: no he podido probar que la homosexualidad sea genética o he encontrado una causa genética para ser gay. No solamente el doctor Simon Levi, ahí está el doctor Dean Hamer, que es más, él no solamente encontró supuestamente, sino que hasta le puso nombre: el gen XQ28. Y después de un tiempo, él mismo se tuvo que retractar. Hermanos y hermanas, actualmente no existe neurocientista o científico que siga avalando la hipótesis del gen gay. Esa discusión se acabó con las conclusiones del genoma humano. Presumir o asumir que uno nace homosexual es permanecer en las conclusiones ya rectificadas y pasadas. Y lamentablemente la Iglesia, cuando pasó por este periodo de fe, de prueba, y habían los científicos que habían dicho: hemos encontrado el gen gay, y el hermano se encontraba en la disyuntiva entre hacerle caso al científico que había encontrado el gen gay y a lo que decía la palabra de Dios, es en este periodo donde se inicia otra vez el nacimiento de las teologías queers, que son teologías fundamentadas en esta mentira. Y ya sabemos quién es el padre de la mentira. Y esta teología se propaló. Esta mentira se hizo mediática. Se hicieron leyes, acuerdos, fundamentados en algo que ni siquiera hoy está en ninguna definición actual. He leído con mi padre muchos artículos de doctores respetados donde dicen: no, existen estudios. Yo me pregunto: ¿cuál? Nómbrenlo. No, Levi ya se retractó, Hamer ya se retractó. Y es más, la estrategia del mundo secular y la razón por la cual escogieron a Collins, si regresamos a Collins, como director del proyecto Genoma Humano, que fue director por más de 9 años, era porque este director, aparte de ser científico, era un militante ateo, que tenía un desdén por la religión. ¿Y saben qué pasó, hermanos? Cuando le dieron todo el poder, el hombre encuentra a Dios estudiando la genética. Y escribe un libro que se llama El lenguaje de Dios, que es la naturaleza perfecta que evidencia y da testimonio de la genética del hombre. Les cuento un pequeño testimonio para que se gocen. Hace unos meses, hubo un debate en Oxford y estaba el teólogo, filósofo, Ravi Zacharias, conjuntamente con Francis Collins, quien fue director del proyecto Genoma Humano. Y al otro lado, un filósofo ateo y otro científico. Y en el debate se reparte el tiempo. Y Collins le dice: yo solamente requiero 5 minutos y 2 diapositivas. Ravi Zacharias le dice: hermano, pero tú eres el plato de fondo.
La gente te está esperando hablar a ti. Tú eres el genetista, el director, tanto del proyecto Genoma Humano como del Instituto Nacional de Salud. Dice, no, basta 2 diapositivas y una guitarra. ¿Una guitarra? Francis Collins sube al púlpito de Oxford en el debate y presenta una imagen que es la imagen de la Catedral de York, en Inglaterra, el vitral que está en el cielo, en el techo. Y explica, este vitral requirió tantos matemáticos, tantas medidas geométricas, la importación de tantos tipos distintos de material. Construir este vitral tomó años. Y la gente se preguntaba, ¿qué tiene que ver eso con el debate? Y la siguiente diapositiva que mostró en Oxford fue una imagen parecida, pero que se tenía que hacer acercamiento, zoom. Porque mientras más acercamiento le hacías, era mucho más complejo aún. Y no solamente era de una dimensión, era tridimensional. Era prácticamente infinito investigar. Dice, esta imagen que ustedes ven es la imagen del ADN humano, en el preciso instante de la concepción, cuando Dios le da vida, con todas las características que va a tener desde ese momento hasta que muera. Y el gran autor de esta obra es Dios. Pidió la guitarra y en Oxford se puso a cantar Cuán grande es Él. Hermanos y hermanas, si nosotros nos hablamos, Dios traerá respiro de otro lugar. No vayamos a pensar que por algo hemos sido puestos como pastores en Perú. Quizás son para momentos como estos que hemos llegado al liderazgo. No podemos quedarnos callados. Más aún cuando la verdad de nuestro Creador nos respalda ante la verdadera evidencia científica, que es eterna. Porque ¿qué es la ciencia sino el estudio de la creación de Dios? Siguiente. La propia Asociación Americana de Psicología hoy ya reconoce que la orientación sexual sí se puede cambiar. Pero no porque ellos hayan entrado en una conversión, ¿no? Sino porque ellos han aceptado la pansexualidad como una orientación. Y la pansexualidad no es más que la capacidad de cambiar de orientación sexual en la mañana, en la noche, en la tarde. Es por eso que ahora ellos dicen que no, sí es fluida, ¿no? Y acá está la declaración de Lisa Diamond, que es coeditora del Manual de Sexualidad y Psicología de la Asociación Estadounidense, ¿no?, activista lesbiana, y es considerada uno de los miembros más respetados de la Asociación Americana de Psicología, que dice, la orientación sexual, incluyendo la atracción, el comportamiento y la identidad propia, es fluida, tanto para adolescentes como para adultos, y para ambos sexos, y no es inmutable, doble negación, es mutable, se puede variar. Eso es opinión de la principal investigadora de la Asociación Americana de Psicología. Por replicar esto que escrito está y que cualquiera puede verificar en las redes, un congresista fue enviado a ética, ¿no? Porque la mentira, lamentablemente, tiene más militantes. Tiene un ejército con mayor convicción. ¿Y dónde está la iglesia? La iglesia debe de estar presente en todo momento. Un último slide sobre el tema psicológico. En julio de este año, hace unos meses atrás, se publicó en un journal, una revista científica que se llama The New Atlantis, con 2 doctores de la Johns Hopkins, lo siguiente: las pruebas científicas no respaldan la visión de que la orientación sexual es una propiedad innata y biológicamente fija del ser humano. En otras palabras, la idea de que ellos nazcan así. Si bien hay pruebas de que los factores biológicos como los genes y las hormonas están asociados a la conducta y a la atracción sexual, no existen explicaciones convincentes de que la orientación sexual en los seres humanos tenga una causalidad biológica determinista. Eso es recién, hace unos meses, julio de este año. Ahora, eso es para aclarar una parte en la cuestión sobre ideología de género.
La ideología de género se fundamenta en una mentira, de que uno nace gay y por lo tanto su lucha es tan legítima como la lucha por los derechos de la gente de color o el sexo, como en el caso de la mujer. Es por eso que su intención es hacer creer a la población y pretender hacer aceptar a la población que existe tal cosa como la comunidad LGTBI, o existe tal cosa como aceptarse como es, salir del closet, el homosexual. Hermanos y hermanas, propiamente hablando, lo que existe son hombres y mujeres con atracciones homosexuales. Mas no existe un tercer sexo. No existe tal cosa como comunidad. Son un grupo de hombres con atracciones homosexuales o grupo de mujeres con atracciones homosexuales. Lo que dice la ciencia. Una vez más, no es una opinión ni tampoco una creencia religiosa. Esto que se explica es verificable. Pero también está la opinión, sobre todo opinión, siguiente por favor, que es la de nuestro Señor Jesús, que nos recuerda en el versículo, a continuación, que responde haciendo una pregunta, ¿no? Como quien se dirigiría hoy. ¿No han leído que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer? Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Hermanos, nuestro Creador que se hizo carne y vino a la tierra, nos vuelve a ratificar aquello que el Padre lo dijo en Génesis. Este es el modelo de la familia que está impresa no en una constitución, no en una cultura, no en un partido político, en la misma naturaleza humana. No existe otra forma de venir al mundo si no es a través de un padre y una madre. Esto es la ley natural establecida por nuestro Creador. Y acá vamos a la segunda parte de la exposición, que es el ámbito jurídico. Ya hemos visto lo que la ciencia reconoce. Ahora es muy importante lo que dice la jurisprudencia, la justicia, porque eso evidencia el termómetro de qué también está actuando la justicia. Siguiente, por favor. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 16.3, reconoce a la familia como el elemento natural. No lo define, ni tampoco lo redefine, lo reconoce, porque ese es un elemento natural que no requiere ni la aprobación ni la legislación de ningún país. Una vez más, está impresa en la propia naturaleza humana. La unión de un hombre y una mujer establecen la familia, es lo que dice. No solamente la Declaración Universal, siguiente, sino también la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que va pues todo el continente americano, sur, centro y norte, que dice la familia es el elemento natural, pertenece a las ciencias naturales, a la biología de la especie humana. Hasta ese momento los tratados no intentaban definir ni redefinir, sino reconocer. Por eso en el punto 2 del artículo 17 dice: se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio. Siguiente, por favor, al Pacto Internacional. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿qué dice? La familia es el elemento natural. Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio. Muchas veces se dice, es una cuestión de derechos civiles, es una cuestión de derechos políticos. Hay que leer el pacto. El pacto claramente lo establece, que es el elemento natural. La Constitución Política del Perú reconoce al matrimonio y a la familia como instituciones naturales. Ahora, ¿qué sucede? La rebelión del hombre en su corazón pretende desconocer esto, y en los últimos años ha habido una corriente que pretende no reconocer, sino definir a la familia. Y al definirlo, ya lo define como una construcción social, según las atracciones, o diríamos nosotros, según el apasionamiento, ¿no?, de los seres humanos. Y ahí el niño se convierte en un medio de realización, la sociedad cómplice y la iglesia silenciosa en aliado. Por eso en Europa, como aún nos favorece el estamento jurídico tanto internacional
como nacional, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo en Europa, que sería el equivalente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en América, 47 votos a 0, dijo que el matrimonio homosexual no es un derecho. Pero este sistema internacional, que está fundamentado en el reconocimiento de la ley natural y la conciencia, por los últimos 30 años ha estado petardeada, desde adentro como desde afuera. Antes de la Declaración Universal sobre Derechos Humanos, cuando estaba la Liga de las Naciones, inclusive antes, cuando hubo la Convención de Viena, se hizo lo mismo. Y les comparto un testimonio interesante. Cuando Napoleón Bonaparte, en la época de la Iluminación, se rebela contra el orden establecido de que Dios da el poder a la autoridad, al rey, y del rey al hombre, él se rehúsa a ser juramentado por el Papa y dice, no, el poder no viene de Dios, el poder viene del hombre, por lo tanto soy el gran hombre. Llega a conquistar Francia, modifica la Constitución. En la Constitución establece que el ejército de Francia está al servicio de cualquier pueblo que se quiera liberar del yugo de la monarquía. Y así rápidamente conquista toda Europa. Y cuando conquista toda Europa, Napoleón decide cabalgar hacia Rusia. Y en Rusia, el zar, Alexander, había estado ausente y ajeno de la escena política por 5 años. Porque por 5 años el zar Alexander se había ido a un seminario a estudiar teología. Y cuando regresa el zar Alexander a Rusia y ya está en pleno camino Napoleón Bonaparte, lo primero que hace la nobleza es lo abandona. Todo el mundo dice, ya ves, ¿para qué te fuiste a estudiar teología? ¿Acaso tu Dios nos va a salvar? 5 años que has perdido, nos hubiéramos preparado mejor, anticipado para los cambios. Entonces, ¿qué hizo el zar? Aquello que nos enseñan en el seminario. Se puso a orar y confiar en Dios. Mientras seguía cabalgando Napoleón, Moscú quemado, se aproxima a San Petersburgo, capital de Rusia en ese entonces, y ni siquiera tenía el tiempo para convocar al ejército imperial de Rusia, porque el tiempo y el clima no daba para que lleguen. Más rápido iba a llegar Napoleón. Solamente tenía a sus 20.000 soldados de la guardia del zar. Se pone a orar y, hermanos, Dios interviene como lo hace en la historia. En ese momento, en una tormenta de nieve tan profunda, tan fuerte, que al día siguiente, cuando el zar sale, comienza a pisar y está pisando sobre las cabezas sepultadas en la nieve del ejército de Napoleón. Napoleón en una esquina, con hipotermia, lo rescata el zar, lo pone en una jaula y con los 20.000 soldados de la Guardia Imperial del zar de Rusia cabalgan hasta París. ¿Y qué hacen en París? Declara el zar, es imposible establecer un orden internacional ajeno a los principios eternos de Jesucristo. Y esta alianza del zar Alexander con Austria y con Gran Bretaña dura hasta que se levanta una vez más la bestia del hombre en su rebelión y se provoca el fascismo, el comunismo, destruyen el neutro y débil Liga de las Naciones, hay una guerra terrible. Se junta una vez más Estados Unidos, la Unión Soviética y Gran Bretaña para parar a esta nueva bestia, ya no Napoleón, sino Hitler, con todas las ideas eugenésicas de la eutanasia, la desvalorización del ser humano y su vida. Y llevan a juicio a los sobrevivientes soldados alemanes y los llevan a juicio en Nuremberg, porque fue en Nuremberg donde era la capital política del régimen nazista. Es como juzgar a Abimael Guzmán en Ayacucho, en Huamanga. Y cuando van a juicio, los fiscales comienzan a hacer la interrogación. El fiscal Jackson de Estados Unidos empieza sanamente asumiendo pues que hay un denominador común sobre la justicia. Y el alemán le responde al punto que casi el fiscal Jackson renuncia a ser fiscal de Estados Unidos. Le dice, tú no me puedes pretender juzgar por ley estadounidense, porque yo no soy estadounidense, yo soy alemán.
Me rehúso a ser juzgado por ley soviética porque no somos comunistas, ni mucho menos ingleses porque no somos ingleses. Júzguennos si quieren un juicio justo bajo la ley alemana. Y comenzaron a evaluar esa posibilidad. Y cuando empiezan los juicios, el soldado dice, bueno, según la resolución tal y el mandato acá presente, yo solamente obedecí órdenes de mi superior. Y citan al superior. Bueno, yo solamente seguí órdenes aún de mi otro superior. El otro superior, yo seguí órdenes del Bundestag, el Congreso alemán. Yo del Führer, del plebiscito, del pueblo alemán. Y se dieron cuenta que todo lo que había pasado fue democrático, respetando el debido proceso y fue legal. Y llegan a la disyuntiva, entonces, ¿cómo vamos a aplicar los juicios? Y Jackson se inspira e inserta en la jurisprudencia internacional, una vez más, o por primera vez en realidad, el término conciencia. Y basado en este sentido de conciencia, es que le dicen a los alemanes, existe una conciencia que está impresa en el corazón de todo ser humano, indistintamente de la nacionalidad. Por lo tanto, no hay excusa alguna para ampararse en el mandato del superior. Y es por eso que se hace una declaración universal de los derechos humanos, que reconoce la conciencia y reconoce a la familia como el elemento natural. Y todo el andamiaje internacional se fundamenta en estas premisas, para no repetir una vez más las consecuencias de la rebelión del corazón del hombre, que pretende negar la existencia de un orden establecido ya en la naturaleza. Eso fue después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945. Gracias. Y ahora, una vez más, no puede ser indiferente. Debemos de aprender de los errores del pasado. Por eso, en el siguiente slide, siguiente, he hecho un breve resumen de lo que aqueja en el Perú. Y me gustaría aquellos que pueden tomar nota, tomen nota, busquen en internet, bájenlo, léanlo, compártalo y dense cuenta, ¿no? Alfredo, por favor, si lo puede poner. Han salido, en el Perú, la ideología de género ya llegó y se está infiltrando, y se ha infiltrado inicialmente en 4 partes importantes del Estado. Y hermanos, yo les quiero, antes de anunciar esto, expresarles que tengamos mucho cuidado a no generalizar. Nuestra lucha no es con un presidente, no es contra un ministro, no es contra una institución. Nuestra lucha es contra la ideología de género y todos sus lacayos y serviles. Y sus serviles no están únicamente en un solo partido, porque su función es infiltrar, es imponer, y por lo tanto se tienen que infiltrar en diferentes partidos. Creo que ahí está, ¿no? Ya. A ver, la parte número 1. Ok. Un segundo, ahorita lo encuentro yo por acá. Ok, dice así. La última sentencia del Tribunal Constitucional 6040 ha redefinido la identidad sexual. Con esta resolución del Tribunal Constitucional, hermanos y hermanas, dicen que ahora el sexo ya no está establecido o determinado por ser hombre o mujer. Basta con un cabello y una gota de sangre para identificar el ADN que uno lleva. Por más que se mutile y se ponga senos, tu ADN siempre va a votar hombre. Mueres, te vuelves una momia, 100 años después viene un arqueólogo, fue hombre. Es incambiable. El sexo es incambiable. No se puede cambiar. Sin embargo, el Tribunal Constitucional del Perú, a través de la resolución 6040, o la sentencia, 6040, dice que la sexualidad no solamente puede ser determinada desde un punto de vista biológico.
porque debes reducir pues al cientificismo del individuo, que también existen otros factores que determinan su identidad, como lo es la psicología y los sentimientos. Así que hoy, si un hombre se siente mujer, va a la RENIEC y dice, cambia mi sexo a mujer. Después que cambia su sexo a mujer, va y se casa. Porque la ley dice hombre y mujer, pero como ya es mujer, ya se casan, pues. Prácticamente ya está aprobado el matrimonio homosexual. Solamente con esta sentencia. Y como es mujer, van a un orfanato y adoptan. Ya es mujer. Esto, hermanos, es terrible. Y esa estrategia también se utilizaba en Colombia, ¿no? Ellos se puentearon en Colombia la parte del Congreso y de frente fueron al equivalente del Tribunal Constitucional del Perú, que es la Corte Constitucional, Corte de Suprema Justicia, ¿no? Bueno, es triste, pero esto ya está. Entonces, nosotros vamos a reaccionar naturalmente. Pero la reacción tiene que ser pensada. Como nuestro maestro dice, astuto como la serpiente, pero manso como la paloma. Segundo punto, la resolución defensorial 010-2016 de la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo, en mi opinión, eso sí ya es una opinión, debería de cambiar su nombre a Defensoría de la Ideología de Género, ¿no? Porque no defiende al pueblo, ahora está defendiendo explícita, agresiva y militantemente la ideología de género. Envió una carta exigiendo, recomendando, amonestando, persuadiendo a cada uno de los ministerios, congresos, estamentos del Estado, a que se apliquen parte de esta ideología de género. Ahí está el número para que ustedes lo puedan buscar, lo puedan bajar, lo puedan evaluar. No solamente la Defensoría del Pueblo, sino también en el Ministerio de la Mujer se ha hecho la formación de una mesa de trabajo para promover los derechos GTBI, gracias. Y lo que esta mesa técnica prácticamente es una mesa de planificación para adoctrinamiento social, educativo, político del país, con el impuesto de la Iglesia, de los hermanos y de las hermanas, con el sudor de nuestra frente, porque la Iglesia está indiferente. Y no solamente la resolución de la Defensoría del Pueblo, la mesa técnica de trabajo en el Ministerio de la Mujer, sino aún más con la aprobación del nuevo Currícula Nacional de Educación Básica, que inserta sutilmente las cuestiones de la ideología de género. Hay una parte, solamente en todo el documento, una línea, creo que me parece que es la página 60, una línea en la fase 7, donde dice enseñar al niño educado a la no discriminación por orientación sexual. Solamente con esa línea ya está todo. Y ponen el tema de género tan ambiguo para que la reacción pareciera fundamentalista, infundada, religiosa y demás. Por esta razón, nosotros tenemos que prepararnos, informarnos, conocer, estudiar, pero sobre todo inspirarnos en los grandes hombres que Dios ha levantado a lo largo de la historia, hombres de Estado como los testimonios que he compartido, igual en la Biblia, José, Moisés, el reverendo Martin Luther King Jr., él decía, lo político me pregunta, ¿es conveniente? O sea, lo político, ¿no? ¿Declaro o no declaro? ¿Hago o no hago? El ego me pregunta, ¿es seguro? Pero la conciencia me susurra, ¿es correcto? Y llegará el momento donde tendremos que decir aquello que es correcto, aún si no es político, si no es seguro y si no es conveniente. Pero lo tendremos que hacer porque es lo correcto. Bueno, creo que ya me pasé mucho el tiempo. Y Reinaldo, en el último slide vamos a poner la información de la página web y el Facebook, donde podemos estar permanentemente en contacto. En esta página nosotros subimos noticias de carácter internacional y nacional exclusivamente sobre el tema de la vida y la familia.
Ahí pueden descargar la sentencia entera de la Corte Europea sobre el tema del matrimonio homosexual, sentencias largas, ahí se pueden comunicar. Existe todo un equipo que está haciendo un seguimiento a cada una de estas infiltraciones en el Estado peruano. Y seguramente en los próximos días nosotros vamos a informar a través del medio de comunicación oficial las acciones a tomar. Porque para reaccionar hay que pensar, ¿no? Hay un dicho japonés que dice: 1 minuto de no planificación son 2 minutos pues de ejecución por las puras, ¿no? Más vale 1 minuto ejecutar para tener 2 minutos eficientes, ¿no? De planificación para ejecutar 2 minutos eficientes, ¿no? Entonces nosotros vamos a estar publicando las iniciativas que se van a estar dando, pero lo más importante con lo que quisiera terminar es que finalmente la victoria no lo da el hombre, ni siquiera las estrategias, lo da Dios. Por eso hasta ese momento doblemos rodillas, cada uno en nuestro cuarto, como el Señor nos enseña, así como también en las iglesias, pero hagámoslo también a solas y pidamos misericordia, sabiduría. Dios nos va a responder porque Dios lo ha venido haciendo a lo largo de la historia y su palabra es verdadera, su promesa es cierta. Él estará todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Amén. Gracias al politólogo Cristian Rosas, pues por toda la información y los datos que nos ha dado. Ahora vamos a escuchar la reacción de nuestro panel. En primer lugar, nuestra pastora Soledad de Ramos. Buenos días. Estaba observando que de ver esta gran multitud de pastores, líderes y hermanos presentes a este gran evento, agradeciendo a Dios por nuestros invitados tan especiales y al pastor Rosas por este gran esfuerzo de ser parte de esta necesidad que la iglesia tiene en este momento, ¿no? La iglesia del Señor debe de levantarse más que nunca a poder declarar las promesas de Dios en la vida de nuestros hijos. Nuestros hijos, vemos aún desde el Antiguo Testamento, aún en el Nuevo Testamento, cómo sufrieron los niños, cómo el corazón del hombre estaba siendo desviado para poder atacar el corazón del niño. Pero Dios en su gracia ha estado levantando hombres y mujeres para poder proteger a esta nueva generación de cada tiempo. Y nos ha tocado a nosotros, como iglesia del Señor, de poder levantarnos, de poder declarar que la palabra del Señor debe de prevalecer, especialmente en la vida de los niños. Quiero preguntar a nuestro hermano, estaba yo en el pequeño receso, bajé en medio de la multitud y les hice preguntas, ¿no? ¿Qué haría? ¿Qué le preguntaría a usted a ese panel? ¿Qué hay en su corazón? Y varios, solamente algunos que pude alcanzar, me dijeron, ¿cómo podemos nosotros los cristianos apoyar a los congresistas, ¿no? ¿Cómo podemos apoyarlo? ¿Qué papel debe realizar la juventud ante esta ideología de género? Mucho se habla de los padres, pero ¿qué de la juventud? Y como nuestra hermana congresista estaba compartiendo su experiencia de 25 años, tan joven ella, ¿no? Pero desde muy jovencita ella ha podido desarrollarse. Y bueno, otra pregunta, quiero hacer todas las preguntas porque luego también en las experiencias que han pasado en cuanto a la marcha allá en Colombia, ¿qué otras acciones hicieron para realizar esta marcha y qué debieron haber evitado? Y otra pregunta es, con mi iglesia y pastores, ¿cómo podemos ayudar a los hermanos, aquellos hermanos que tienen el llamado a este campo político, cómo podemos ayudarlos a ellos? Muchas gracias, pastora. Bueno, yo creo que es importante apoyar la defensa de la vida y la defensa de la familia, que son instituciones, pues, y la vida establecida por nuestro Creador. Y en ese sentido, apoyar a todo aquello que está en esa lucha, incluyendo pastores, congresistas. En el Congreso existen varios congresistas que están presentes en la reunión
está presente la congresista Arimborga, el congresista Pariona, el congresista Rosas, el congresista Gliden, que se han identificado con la defensa de la vida y la familia. Y seguramente en estos próximos días van a estar en contacto, lanzando iniciativas sobre la defensa de la vida y la familia. Pero mi sugerencia ante la Iglesia y ante todos los ciudadanos es que asuman su rol ciudadano y cívico de manera protagónica y no solamente como espectadores. En otras palabras, llamen al congresista, visiten al congresista, fastidien al congresista, estén presentes todo el tiempo, porque si las leyes se aprueban es porque no hay reacción. Y si las leyes se evitan o se derogan es porque hay reacción. Entonces el factor social es fundamental. Yo les animo a toda la Iglesia en general a que sean activos y protagónicos y asuman su deber cívico y por lo tanto se contacten con los congresistas. A veces sé que es difícil por las agendas recargadas, pero existe un despacho con 7 asesores permanentes que pueden estar en constante comunicación con las distintas iniciativas. Sobre la segunda pregunta, en relación a qué puede hacer la juventud ante el avance de la ideología de género. La juventud es clave en toda lucha de carácter ideológico, sobre todo. Porque el primer factor antes de una explosión social, una revolución, una convulsión, es la sublevación en el espíritu contra la injusticia, contra la mentira, contra el abuso. Y después que empieza en el corazón se manifiesta. Los jóvenes que estamos comprometidos con la verdad, el camino y la vida, que es nuestro Señor Jesucristo, tenemos doblemente el rol de ser luchadores y defensores de esta verdad como iglesia. Y por lo tanto tenemos que buscar la forma de involucrarnos y estar permanentemente activos en la defensa de esta verdad. Porque en los jóvenes tenemos esta energía vital que nos permite estar todo el tiempo en las redes sociales, en el Facebook, en el Twitter. Es importante hacer presencia de todas las formas posibles, animando a los amigos, a los padres, a los vecinos. La juventud es clave. Sobre el caso de Colombia, quizás cómo hicieron, la pregunta fue cómo hicieron para conectarse con la población. Quizás un minuto le puedo pasar al concejal Marco Fidel. En Colombia hemos entendido desde la Iglesia que nosotros tenemos que usar las herramientas que tenemos a nuestro alcance en términos de tecnología, en términos de medios masivos de comunicación y en términos de redes sociales. Nuestras convocatorias, ignoradas en muchas ocasiones al comienzo por los medios de comunicación tradicionales, han tomado mucha fuerza cuando hemos usado las propias herramientas que la gente del mundo usa para convocar en términos de la venta de la mentira para opacar la verdad. Usamos las redes sociales, usamos los medios de comunicación cristianos al alcance de nuestra mano. Acudimos también a todas las posibilidades de evidencia pública para contar nuestro mensaje y hemos descubierto que cuando damos los primeros pasos, el Señor convierte nuestro mensaje en defensa de la vida, la familia y los valores en una auténtica bola de nieve. Y cuando el Señor lleva nuestro mensaje en las alas de los ángeles, no hay nadie que lo detenga. Bien, la siguiente pregunta a cargo del pastor Vidal Bravo. Muchas gracias por la exposición, nos ilustró bastante. En mis viajes al interior del país me encuentro que algunos siervos de Dios todavía no lo están tomando en serio este asunto. Me imagino por falta de conocimiento de lo que implica este problema. Me gustaría que, al igual que a un servidor, nos ilustre un poquito más. Sé que este movimiento tiene una agenda mundial. Yo no sé en qué consiste eso exactamente. Sé que algunos otros pastores han entrado, saben un poquito más al respecto. Y también me gustaría saber en qué etapa estamos aquí en el Perú. Eso sería mi pregunta. Muchas gracias, pastor Vidal. Bueno, sobre la primera pregunta, efectivamente, el movimiento Pro Familia y Pro Vida es patrimonio de la humanidad, otorgado por nuestro Creador. Y la sociedad consciente y la Iglesia, que asume su rol, coordina y se junta y defiende la verdad, y eso inspira a otros. En el caso de Francia, por ejemplo, es uno de los movimientos pro familia más fuertes del mundo, ¿no? Millones a las calles. También en Italia, Colombia, Perú. Y la razón es porque quien convoca a esta expresión
en mi opinión, es nuestro creador, que nos convoca a través de su Espíritu Santo a ir y defender la verdad, porque nosotros proyectamos su imagen y semejanza. Y por lo tanto no podemos proyectar una imagen y semejanza artificial. Y como nosotros somos hechos y conscientes de que proyectamos la imagen y semejanza de nuestro Creador, yo creo que eso es lo que profundamente nos impulsa a salir y actuar. Existen diferentes tipos de organizaciones ya humanas y estrategias humanas, pero el fondo y el fin es el mismo, ¿no? La defensa de la familia natural, evitar que sea visto la humanidad como una construcción social o un medio de realización, así como defender la dignidad y el valor inherente de todo ser humano, invariable, desde el momento de la concepción hasta su muerte natural. No es que cuando llega una etapa de la edad vale menos, no, es invariable. Y el otro es qué etapa nos encontramos en el Perú. Gracias a Dios, Perú, Paraguay y Bolivia son los países donde menos se ha infiltrado la ideología de género en el continente. Paraguay, nada en relación a vida, nada. 100% pro vida en toda su legislación. En el tema de familia están intentando, pero no han tenido mucho éxito. En Bolivia también hay un freno. Y en el Perú así fue el caso, hasta estos últimos meses que se ha manifestado la infiltración de la ideología de género en la Defensoría del Pueblo, en el Tribunal Constitucional, en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de la Mujer. Que no se ha manifestado en el Congreso de la República, porque hay una abrumadora quizás proporción conservadora, ¿no?, que lo vetaría. Pero sí han hecho y han avanzado por donde han tenido espacios, ¿no? La Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional y algunos ministerios. Entonces es muy importante de que nosotros, como cristianos, como ciudadanos, conjuntamente con las autoridades políticas, podamos reaccionar de forma seria y no parar de reaccionar hasta vencer, porque no hay negociación en este punto. Porque no puedes estar mediamente vivo y mediamente muerto. O estás vivo o estás muerto. No se puede semivalorizar la vida. O es un valor absoluto o no es un valor en nada, es relativo todo lo demás. Igual lo es la familia. O no podemos decir no te metas con mi hijo, pero métete con el débil o con el hijo del vecino. No se metan con ningún hijo. No es responsabilidad del Estado, es responsabilidad de los padres, que saquen las garras de los hijos. Entonces, si bien estamos empezando y recién se va a manifestar en los próximos meses, especialmente febrero, marzo, ya la currícula visible, los libros pedagógicos para los maestros y una secuencia de otras actividades, esta reunión responde a un acto preventivo espiritual. Nosotros estamos conscientes de lo que se viene y por eso nos convocamos para comprometernos desde ya, para desde ya ir coordinando a nivel nacional, de Tumbes a Tacna, y de ser posible, paralizar el Perú entero, porque no vamos a dar marcha atrás. Esta convocatoria responde al llamado de nuestro Creador a defender su creación. Y por eso, como iglesia, nosotros nos tenemos que comprometer delante de Dios y en presencia de nuestros hermanos a no dejarnos intimidar ni silenciar por ningún poder terrenal, sea este cultural o político, porque el poder que está con nosotros, que es el poder de Dios, es mucho más poderoso. Muchas gracias. Bien, ahora tiene la palabra el pastor Saúl Gutiérrez. Muy buenas tardes para todos. Yo quiero darle gracias a Dios por la diputada Ángela. Su fe, su obediencia, realmente es una inspiración, pero me quedo con aquello que dijo, que todo esto funcionó porque la unidad de la iglesia, se unió la iglesia, un solo corazón. Creo que la mayoría de los que estamos aquí queremos eso, la unidad. Por eso creo que la Coordinadora Nacional nos convocó pro familia
estamos con ustedes. Las fechas, los tiempos, lo que ustedes digan, ahí estaremos. Gracias, gracias. Otra de las cosas que yo quiero resaltar también, que mencionó el concejal del pueblo, y es una pregunta para ti, Cristian, porque creo que la exposición que tú tuviste ahora fue espléndida, hablándonos acerca de libertad y derecho. O sea, esto ha estado claro, y lo que es la orientación sexual también. Creo que es menester ahora nosotros los pastores transmitir esto, ¿no? Enseñarlo. Pero algo que me quedó grabado, que dijo el concejal, fue: estando en la gracia, conociendo la gracia, hemos metido la gracia en la iglesia y hemos dejado que llegue la desgracia en los escenarios de nuestro país. Y eso me caló mucho. Y mientras estabas exponiendo, dijiste que la iglesia tiene que levantar su voz, pero tiene que ser astuta como la serpiente, mansa como la paloma. ¿Cómo hacemos para que la gracia y la verdad de Dios llegue a los ciudadanos, no como un mensaje de desgracia, sino de gracia y de bendición? Esa sería mi pregunta. Muy buena pregunta. Y efectivamente en la palabra de Dios se responde, ¿no? Compartir la verdad con amor, pero no negociar la verdad por amor. Compartir la verdad con el amor que la palabra exige no es el amor filial, el amor erótico, el amor negociado, es el amor ágape, el amor sacrificial, el amor entregado, en el cual uno sacrifica que sea insultado, o que el otro se ofenda, o que le digan lo que le digan, pero uno es capaz de sacrificar ese temor personal porque se entrega ante la verdad y deja ser esclavo de la mentira para ser esclavo de la justicia y de la verdad. Entonces, yo creo que lo más importante como iglesia es, como dice la Biblia, proclamar la verdad con amor. Y yo creo que es un desafío, no solamente para uno, sino para cada uno de nosotros, porque cada uno es consciente de lo difícil que es esto. Pero es difícil precisamente porque el padre de la mentira se ha infiltrado, aún en la misma iglesia, como dice el libro de Judas, cambiando la gracia de nuestro Señor en libertinaje sexual. Desde ese momento ya se pretendía reinterpretar la Biblia con las eisegesis, ¿no? Hablando que Sodoma y Gomorra fue castigado por factores sociales. Pero el libro de Judas dice claramente que lo puso como escarnio por su inmoralidad sexual. La iglesia ha tenido infiltraciones teológicas desde su inicio. Y es por eso que nosotros somos los principales responsables de proclamar la verdad inadulterada, la sana doctrina, que no lo define ninguna coordinadora, ninguna asociación, lo define la palabra de Dios. Por eso, hermanos, agradezco a la participación de cada uno de los presentes, porque cada uno de nosotros somos vitales en esta lucha y nos unimos en un solo espíritu. Y es ese solo espíritu de nuestro Señor, que es la verdad y el camino en la vida, que yo creo que también nos va a asistir con la sabiduría, y roguemos juntos para que así sea y no claudiquemos en esta noble causa. Muy bien, muchas gracias. Y ahora escuchamos la pregunta del pastor Miguel Bardales del Ministerio de Acción de Gracias. Buenas tardes. Quiero darle las gracias al Señor y agradecer a los hermanos que han tenido la iniciativa de convocarnos, en especial a Julio, que tuvo la gentileza de llamarme para pedirme que hoy esté. No sé si tengo una pregunta, pero creo que tengo 3 palabras importantes para compartir: participar, pensar y sentir compasión. Y permítanme desarrollarlas. Nos han presentado a lo largo de las exposiciones una guerra, y de manera dramática, en especial Cristian, nos ha hablado que si antes el mundo se enfrentó a Hitler, hoy el enemigo es la ideología de género. Cuando un Estado es atacado, la sociedad tiene que reaccionar en unidad.
y los partidos políticos y la sociedad tiene que bajar la bandera de la división y levantar la bandera de la unidad. Amén. Si la declaración de esta guerra solo fuera emocional, yo me quedaría observando. Pero esta mañana hemos escuchado las evidencias de esta confrontación. La sentencia del Tribunal Constitucional, la cartilla que se quiere promover para educar a nuestros niños y una serie de comentarios e inclusive de bromas que nuestras autoridades han hecho con respecto a la unión civil. Me confirman a mí de que estamos frente a un momento crucial y que en este momento lo que nos toca es participar. Así que yo creo que todos los que estamos aquí, con nuestra presencia, estamos haciendo un compromiso para participar en unidad, porque si nuestra participación va a ser a iniciativa personal y cada uno por su lado haciendo lo que puede, entonces no vamos a hacer cosquilla. Pero si queremos impactar, tiene que ser una unidad en la participación. Y si eso significa que me toca marchar, entonces marcharé con gozo, porque esa es mi forma de participar. Pero la segunda palabra en la que pienso esta tarde es en el verbo pensar. Porque esta confrontación no solo se va a dar en las calles, se da en este mundo moderno, en las redes. Y yo le digo a los jóvenes de mi iglesia que las redes sacan a relucir lo peor del género humano. Porque allí el insulto, el infundio, la calumnia, vence completamente cualquier barrera ética. Porque nos lleva a una confrontación fanática entre buenos y malos. Y la vida no es así. Así que no podemos caer en un fanatismo, ni podemos caer en reducir esto a blanco y negro. Porque en medio de esta batalla hay víctimas. Esas criaturitas que nacen con problemas de definición en sus cuerpos y que los médicos de cuando en cuando nos hacen sentir que existen. O niños y niñas que vienen de hogares disfuncionales, donde sufrieron violaciones y maltrato, y que entonces, violados y maltratados, se convierten en víctimas. Si esta guerra en la que vamos a participar nos hace olvidarnos de ellos, entonces vamos a ser fanáticos. Fanáticos que sean los otros, pero nosotros tenemos que pensar, porque eso es lo que Dios nos ha enseñado. O sea, Dios no solo nos ha dado corazón para sentir, sino que nos ha dado un cerebro para pensar. Y agradezco mucho las palabras del concejal, cuando al presentar sus credenciales de por qué está metido en la política, no solo habló de su conocimiento bíblico y de su formación bíblica, sino de su formación secular. Y nos desafió a que nuestros hijos y nuestros jóvenes no solo canten y toquen la batería, sino que se preparen intensamente. Eso es pensar. Eso es pensar. Entonces, la iglesia no solo puede ser emocional, visceral. La iglesia tiene que aprender a pensar. Ese es el segundo verbo. El tercer verbo es el verbo compadecer. Porque en estos dos bandos, aquellos que levantan la ideología del género han dividido al mundo en homofóbicos y no homofóbicos. Y nos han arrastrado a esa posición. Entonces todos los que no estamos a favor de su posición recibimos el adjetivo calificativo de homofóbicos. Y hace unos días en uno de los periódicos de Lima, a propósito de que seguramente se enteraron de esta convocatoria, un columnista escribía la reacción ignorante de los conservadores. O sea, en esta etapa en que emprendemos va a haber mucho odio, mucho encono. Esa no es nuestra bandera. A eso no nos mandó Dios.
No nos mandó a ver a nuestro prójimo como nuestro enemigo. Nos mandó a mirarlos como posibles personas que pueden ser redimidas por la sangre de Cristo. Eso significa entender bien que nuestra lucha es contra huestes espirituales de maldad, no contra nuestro prójimo, que de repente está viviendo en algún pecado. Y por eso es importante sentir compasión. Que nuestro móvil no sea solo defender nuestro criterio, que nuestro móvil sea ganar personas para Cristo. Porque finalmente no se trata de ganar este país o esta sociedad para el mundo evangélico, sino de transformar esta sociedad en el nombre de Cristo. Y la fuerza que transforma es el amor. Así que con eso me quedo, con participar, con pensar y con sentir compasión. Gracias. Bueno, un minuto para comentar al final. Efectivamente, ¿no? Dios nos manda a amar a nuestro prójimo y es ese amor que nos impulsa a sacrificar nuestro estado de comodidad. Es ese amor que nos impulsa a sacrificar inclusive nuestros sentimientos de temor, de duda, de vergüenza, para asumir el llamado y así obedecer lo que escrito está. Es muy importante recordar el amor, y qué mayor amor que el Cristo, ¿no? Que dio su vida por nosotros. Y es por eso que en esta causa nosotros estamos dispuestos a dar nuestra vida por la verdad, mas no estamos dispuestos a matar, ¿no? Eso es lo que nos distingue. Y ese es el amor sacrificial, el amor que sacrifica todo por la verdad, para compartir la verdad con amor. Gracias. Gracias.